¿Qué creen? Como ustedes lo pidieron, es momento de sorteo. Puedes ganarte todo lo necesario para tener el año nuevo más increíble del mundo, incluido un iPhone 10, una Crafty Planner 2018 y todas estas cositas para organizarte mejor. Solo tienes que unirte a la familia Crafty dando clic en el botón rojo que dice suscribir y activando la campanita. Y lo mejor de todo es que puedes ganar puntos extra compartiendo el sorteo por todos lados usando el hashtag CraftySorteo. Vamos en 3, 2, 1, ¡participa! Oye, y no olvides los regalos que te encargué en Flix. Lo peor que te puede pasar en esta época es olvidar los regalos. Por eso te comparto 6 ideas increíbles para sacarte del apuro. Hacer una bolsa para regalo es súper fácil. Necesitamos solamente un rectángulo de papel, puede ser decorado o una hoja sencilla. La vamos a doblar casi a la mitad. Dejaremos 1 centímetro de rebase para encimar el otro lado. Pegamos por el centímetro que dejamos extra. Doblamos los lados hacia adentro. Este debe ser el mismo ancho para ambos lados porque va a ser el ancho de nuestra bolsa. Ahora acomodaremos los dobleces para que el del centro quede hacia adentro. Se vería así por la parte de arriba. Dobla la parte de abajo y con mucho cuidado vuelve a abrir la bolsa para que te quede como un rectángulo, que no tenga ningún doblez marcado. Atención que para doblar la base necesitamos llevar esta línea hacia esta otra. Con cuidado las alineamos y presionamos. Hacemos lo mismo en los otros lados. Si te fijas te va a ir quedando como una forma triangular en cada lado. ¡Listo! Ya tenemos la base, ahora solo hay que pegar los triángulos hacia abajo. Yo voy a doblar las puntas para que no queden tan picudos. Asegúrate de que quede bien pegado para que no se vaya a abrir la bolsa ya que traigas el regalo. Para poder guardar la bolsa aplanada, ponla enfrente de ti con la sección que pegamos volteando hacia arriba. Presiona por los lados hasta llegar a la base y vela empujando hacia abajo suavemente. Y así fíjate, ya parece hasta una bolsa comprada. Lo único que falta es ponerle unas asas. Para eso yo utilizaré esta cuerda dorada que se ve muy bonita. Necesitamos 2 del mismo tamaño y lo único que haremos es pegarlas a nuestra bolsa. El secreto es poner papel para reforzar las asas y que no se vayan a desprender. ¡Listo! Tenemos una bolsa para regalo perfecta que parece casi comprada y la puedes hacer en tu casa. Ya lo único que falta es que pongas el regalo adentro. Para la segunda idea necesitamos papel para regalo que vamos a convertir en las siguientes tiras de estas medidas. Tomaremos una de ellas y lo que haremos es voltearla para que el diseño quede por abajo. Luego toma la orilla de arriba y dóblala hacia el centro de esta manera. Te va a quedar como este aro, como esta cosa circular. Haremos lo mismo en la parte de abajo, pero en el lado contrario. Tienen que quedar más o menos picudas las puntas, que no quede tan redondo, que quede un poquito más picudo. Y ahora vamos a ir pegando cada una de las capas, intercalando los espacios. Así hasta llegar a la última, que es la redonda. ¡Y listo! Tienes un moño para regalo hecho en casa. Súper fácil y utilizando el papel que tengas ahí. Solo tienes que ponerlo en tu regalo. ¡Y listo! ¿Sabías que puedes hacer tu propio papel estampado? Necesitas un regalo que ya esté forrado. Yo forré el mío con periódico porque a veces no tenemos papel para regalo. Y con un marcador permanente dibujaré estas líneas. Con una papa haremos un sello para que parezca un foquito navideño. Necesitamos un pedazo de la papa, le voy a dibujar la figura que sea como picudita para que parezcan de verdad foquitos navideños. Vamos a dejar que la parte del foquito quede resaltada, pero quitaremos el resto de la papa para que quede como un sello de verdad. Puedes utilizar una servilleta para quitar el exceso de agua y cuando te guste cómo se vea, le pondremos pintura y empezaremos a sellar. Asegúrate de hacer varios colores. Aquí este no me gustó mucho porque no se veía, así que lo voy a resaltar con morado.
Y listo, tienes tu propio papel estampado utilizando solamente una papa. Hacer un moño de listón no es tan difícil como parece. Haremos la figura del alto que queremos que tenga el moño, va a ser esto. Y empezaremos a dar un montón de vueltas. Yo aquí voy a hacer 12. Cortamos el exceso, acomodamos nuestro moño para que quede bien derechito y cortaremos las esquinas de arriba y de abajo de esta manera. Cuando ya haya quedado así, juntaremos estas dos secciones con mucho cuidado y apretaremos con un alambre o hilo, que quede bien apretado. Después sacaremos las capas del centro, las iremos girando y llevando hacia arriba, acomodándolas para que el moño se vea frondoso. Cuando termines con uno de los lados, voltea y sigue con el otro hasta que tengas el moño terminado, como este de aquí. Súper fácil, ¿no? Tus moños van a quedar tan lindos que todos van a querer que les ayudes, pero mejor pásales este video para que los hagan ellos. Hacer cajas para regalo es facilísimo. Necesitas un pedazo de cartón de la figura que quieres que tenga tu caja y en la orilla iremos pegando una tira de cartón corrugado. Yo voy a utilizar verde porque este va a ser un cactus. El alto de la tira va a ser el alto de tu caja. Cuando esté completamente cubierto, mira, aquí ya tenemos el cactus, se ve súper bonito. Haremos lo mismo con otra figura un poquito más grande, pero dejando la orilla más pequeña porque esta va a ser la tapa. Y ya tenemos una caja, súper mega fácil, ¿no? Lo único que hay que hacer es decorarlo. Yo voy a hacer aquí unas tiras con hilo para que sea un cactus navideño. Y voy a ir agregando mis foquitos que también van a ser de papel de diferentes colores. ¿A poco no es la caja más linda de todas? Puedes hacer cajas de las figuras que te imagines y es súper fácil. ¿Qué tal una caja de combi? Dime en los comentarios de qué harías tu caja. Si lo que necesitas son tarjetas fáciles, esta es la solución. Necesitas un pedazo de cartulina doblado a la mitad y utilizaremos tiritas dobladas en acordeón de las siguientes medidas. Checa que tus tiritas ya dobladas en acordeón terminen en ambos lados volteando hacia arriba o hacia abajo. Si el lado no coincide, córtalo para que coincida. Luego toma la tirita más larga, voltéala de forma horizontal, pégala de un lado, pon pegamento en la parte de arriba y cierra la tarjeta. Te habrá quedado un acordeón como este. El siguiente acordeón lo pegaremos del lado contrario. Si este iba hacia abajo, el otro debe de ir hacia arriba. Y vuelve a pegar igual. Sigue pegando hasta llegar a la parte más pequeña. Y tendrás algo como esto, ya un pino de acordeones que solamente tienes que decorar. La segunda idea es una tarjeta pop-up. Necesitas un pedazo de cartulina doblado a la mitad. Trazaremos el contorno de la plantilla, excepto esta sección de aquí. Cortaremos con las tijeras, excepto esa sección que no dibujamos. Y ahora este doble se queda hacia afuera, pero los otros se van hacia adentro. Así, fíjate. Presionamos y ya tenemos nuestro pino como salido, ¿te fijas? Por eso se llama pop-up, porque como que salta. La decoramos y tenemos nuestro pino terminado. Pero pegaremos esto a otro rectángulo del mismo tamaño para que no se vea ese agujero de la parte de atrás. Para la tercera tarjeta necesitamos 3 triángulos doblados por la mitad. Los vamos a pegar lado con lado de esta manera. Haz esto con todas las piezas. Y lo único que hay que hacer es pegarlo a la base de cartulina que ya tengas por ahí. Solo falta decorar, tan sencillo o tan elaborado como tú quieras. Ahí está, 3 ideas sencillas para hacer tarjetas de Navidad. Termina tiempo. Uy, hablando de... Hola. Sí, ¿estás aquí? Sí, ya voy. Ay, no. Estoy cuidando todo.